Recuerdo que cuando llegamos ni siquiera llevábamos 24 horas aquí. Todavía estábamos descargando los camiones de U-Haul y llegamos al lugar donde nos íbamos a quedar, y un niño pequeño corrió hacia nosotros. Chance. Venía todos los días. Se notaba que estaba lleno de alegría. Yo pensaba, ¿por qué este niño está tan feliz todo el tiempo? Pero no podía tener más de 8 años y corrió hacia nosotros y nos dio una tarjeta de invitación de Mountain Movers. Por supuesto, eso en sí mismo demuestra lo importante que es. Quiero decir, si un niño de 8 años puede invitar a la gente a la iglesia, eso demuestra que el ministerio infantil está haciendo algo bien. Ya sabes, correr hacia gente que no conocen. Pero saben que aman a Jesús y quieren que ellos también lo amen. Un niño de 5 años pasó de llorar y gritar en la guardería a orar mejor que cualquier persona de nuestra familia. Mi hija mayor se bautizó el año pasado con 6 años, algo que yo, como madre, nunca había imaginado. Que se sentirían preparados o lo suficientemente cerca de Dios para hacerlo a tan temprana edad. A los dos les encanta venir aquí. Las amistades que han hecho, la clase de teatro del pastor Willy, es mi cosa favorita en todo el mundo. Ella cree que es divertidísimo. Y se emocionan los miércoles. Mamá, ¿es miércoles? Sí, estamos deseando ir al colegio y decirles a todos nuestros amigos que es día de iglesia. Salen del colegio. Ya es la hora. ¿Ya podemos ir a la iglesia? ¿Ya? ¿Estamos listos? Hemos notado que Paxton ha recurrido a las promesas de Dios y a su Biblia cada vez que se enfrenta a sus dificultades y trata de comprender sus emociones y sus sentimientos. Y eso es algo que nunca solía hacer. A sus 9 años, si soy completamente honesta, probablemente sabe más versículos e historias de la Biblia y tiene una mejor comprensión que la que yo tenía cuando era niña. Es muy inspirador ver cómo ha crecido la fe de mi hijo y cómo, ya sabes, la audacia que tiene porque entiende las cosas a su manera, ya sabes, la forma en que los pastores le enseñaron. Llega a casa y simplemente empieza a hablar de ello y nos cuenta las pequeñas historias de las que hablan y luego vamos a la Biblia y las buscamos y empezamos a leer. Ya sabes, los versículos que le dan los pastores, así que es muy inspirador ver su audacia y el ánimo que da a los demás. Eso me encanta. Desde que estoy aquí, la hermandad y la comunidad de Mountain Movers no se parecen a nada que haya experimentado antes. Nuestra hija, Brinley, ha crecido mucho en su fe y en su confianza como cristiana, en su deseo de involucrar e incluir a Cristo en todo lo que hace. Ha desarrollado unos excelentes hábitos de estudio en casa para leer la Biblia y dar las gracias en la cena, algo que siempre hemos hecho, pero ahora ella quiere formar parte de ello. Cosas así. El pastor Willy y Courtney han hecho un trabajo increíble y puedo decir con toda sinceridad que veo que todos esos rasgos de carácter se han ayudado en la creación de la fundación de Brinley en la iglesia. Mi hijo menor tiene necesidades especiales, así que era como si quisiera ser voluntaria. Quería formar parte de lo que él estaba haciendo. Así sabría cómo se comportaba, aprendía, socializaba y hacía lo correcto. Como mamá, al dejarlo aquí, venir aquí a un nuevo estado y no conocer a nadie ni saber cómo funcionaban, ya sabes, su ministerio infantil, me ponía un poco nerviosa traer a mi hijo. Y ellos simplemente me dieron una sensación de tranquilidad cuando él iba allí, porque cuando había un problema, nunca olvidaré un momento en el que hubo un problema con él y me llamaron y yo estaba nerviosa por lo que había pasado. Recuerdo estar sentada con Courtney y las dos nos arrodillamos en la acera para hablar a la altura de los niños. Y supe en ese momento que había alguien que iba a acompañarme con mi hijo y enseñarle cómo hacerlo. Ya sabes, hacer lo que Dios quiere para él, hacer lo que Jesús, como si Jesús estuviera sentado a tu lado. Ya sabes, tienes que hacer lo correcto. Vamos, ya sabes. Y a su nivel. A mí también me enseñó, como cuando empecé a ayudar en Momentum. Cuando él estaba allí, hombre, él es un adorador. Amigo, cuando llega la adoración, Dios mío, sí, creo que ha inspirado a un par de adultos. ¿Sabes a qué me refiero? Cuando sale en público ahora, no le tiene miedo a nadie. Se acerca a ellos, les habla y ora con ellos. Hombre, es muy valiente, no muestra ningún temor.
Gabriel es April igual. también. Sí, Gabriel lo hace con su equipo de robótica. Ora con su equipo de robótica y demás antes de ir a la competencia. Estaba defendiendo su fe con otro estudiante. Recuerdo que estaba escuchando y sentía que el corazón de mamá latía muy rápido. Y él estaba hablando de, ya sabes, profecías modernas. Y yo miraba a este niño y era un estudiante de secundaria. Eso no sucede por casualidad. Es algo que se ha construido a lo largo de los años. Dado que el mundo actual es tan aterrador e influyente, creo que es muy importante que nuestras hijas y nuestros hijos estén guiados por las personas adecuadas. Y es muy importante que las personas que están al lado de nuestros hijos sean personas piadosas, personas devotas y que estén arraigadas en Cristo. De repente nos dice, ¿qué tal si oramos por ello? O simplemente quiere bendecir nuestra comida. Por ejemplo, podemos estar en un restaurante y él dice, voy a bendecir nuestra comida. Cosas como esas son muy inspiradoras. Su fe y la relación que tiene con Dios han crecido tanto, y es que a veces me hace llorar porque es como si Él es mi inspiración. Nos hacen responsables. Mamá, vamos a leer nuestro devocional. Mamá, vamos a leer la Biblia. Eligen historias de la Biblia en lugar de las historias normales casi todas las noches antes de acostarse. Y la fe que ha crecido en ellos ha influido en toda nuestra familia. Es un efecto que ha pasado de nosotros a los abuelos y a los amigos. Y estoy muy agradecida por ello. Amén. ¿No es increíble? Bueno, este mes hemos estado en esta serie en la que hemos estado hablando de construir los cimientos para la próxima generación. Hemos estado destacando el poder y el impacto que tiene el ministerio infantil en la iglesia local. ¿Cuántos de ustedes saben y están de acuerdo en que el ministerio infantil es impactante, importante y relevante? ¿Pueden levantar la mano? Amigos, es importante, es el sustento de todo lo que hacemos, realmente es la base de todo lo que hacemos como familia de Dios. No solo es un día muy especial, no porque sea el último mensaje de esta serie que hemos estado compartiendo con ustedes, sino porque también es un día en el que nos reuniremos como familia eclesiástica y le ofreceremos al Señor nuestras mejores y más generosas ofrendas de fin de año. Y este será un momento increíble y significativo en el que uniremos nuestra fe y nuestras finanzas, en el que le mostraremos a Dios, oye Señor, tomamos en serio las cosas que tú te tomas en serio y que nuestros hijos son importantes y que construir una base para la próxima generación es importante. Así que vamos a compartir un momento muy significativo un poco más adelante en el servicio. Pero antes de llegar a esa parte del servicio, queremos compartir algo con ustedes y ayudarles a prepararse, por así decirlo, desde el punto de vista bíblico y ayudarnos a todos a comprender realmente quiénes somos como iglesia, como familia de Dios, como el cuerpo de Cristo. Y necesitamos saber esto a medida que avanzamos en esto. Así que esto es lo que necesitamos entender. Para que Dios construya su reino, primero tiene que edificarnos a nosotros. Muy bien. Bueno, si tienen su palabra esta mañana, vamos a ir a Primera de Pedro. Pueden pasar a esa página y vamos a ver el capítulo 2. Pero antes de entrar en materia, quiero decirles de qué habla Pedro. En este pasaje que estamos a punto de ver, Pedro habla de piedras. ¿A cuántos de ustedes les dieron una roca esta mañana cuando entraron por la puerta? Quiero que busquen esa roca que ya han guardado en su bolso, que la saquen, porque hay una razón para ello, ¿de acuerdo? Quiero que la tengan en sus manos esta mañana. Quiero que la sientan, quiero que piensen en ella. Las piedras eran muy importantes en el siglo I, en los tiempos bíblicos. Ellos realmente entendían el propósito detrás de estas piedras, ¿de acuerdo? Y a veces, cuando leemos la Biblia, no tenemos los antecedentes culturales para entender exactamente lo que el autor quiso decir. Así que esta mañana te lo voy a explicar mientras hablamos de estas piedras. Si van al versículo 4, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente: vosotros venís a Cristo, que es la piedra viva, la piedra angular del templo de Dios. Digan, piedra angular viva. Si tienen su Biblia, deberían tomar algo y resaltar eso o marcarlo con un círculo, ¿de acuerdo? Les voy a enseñar cómo estudiar la palabra de Dios. Eso es muy importante. Esto es de lo que Él está hablando. Jesús es la piedra angular viva del templo de Dios. Fue rechazado por la gente. ¿Quién lo rechazó? Fue rechazado por los judíos, ¿de acuerdo? Él vino primero como el Mesías a los judíos. Ellos lo rechazaron como hijo de Dios, como el Mesías que venía a quitar sus pecados. Lo rechazaron, pero Él fue elegido por Dios con gran honor. Ahora,
Quiero hacer una pausa porque muchos de nosotros no entendemos en la actualidad qué es una piedra angular y lo importante que era. En el siglo I y en los tiempos bíblicos, la piedra angular era realmente muy importante. Voy a pedirle que les muestre una imagen. Una piedra angular era básicamente una piedra enorme. Era la piedra más grande de toda la construcción. ¿De acuerdo? Algunas pesaban entre 10 y 50,000 libras. ¿De acuerdo? Así que estamos hablando de piedras enormes, gigantescas. Estas piedras tenían que ser perfectas, digamos perfectas. Es muy importante entenderlo, ¿de acuerdo? Todos los ángulos de la piedra tenían que ser perfectos y tenía que colocarse perfectamente en el suelo. Había que preparar el lugar donde se iba a colocar la piedra angular porque el resto de la estructura, el resto de las piedras, el resto de las rocas, el resto de los ladrillos, todo lo que se iba a unir para construir el edificio iba a estar cuadrado o alineado con la piedra angular. Así que si la piedra angular no era perfecta, el resto de la estructura quedaba torcido. Y si alguna vez has estado en Branson y has visto ese edificio en la avenida principal de la 76, es como si estuviera todo torcido. Sí, Ripley, ¿lo creas o no? Sí, bueno, Sí, lo es hicieron a bastante propósito. alocado. No sé cómo lo hicieron, pero así no es como debería ser nuestra vida, ¿de acuerdo? Nuestra vida, la vida que estamos construyendo sobre Jesucristo, la piedra angular, nuestra vida no tiene por qué parecer torcida, desordenada, desalineada. Verás, Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas y nunca entenderemos cuál es. Si primero no entendemos que nuestra vida debe construirse sobre Jesús, la piedra angular, te dirás a ti mismo, bueno, ¿era perfecto? La Biblia dice que era perfecto, inmaculado, sin pecado, el Cordero de Dios que vino a quitar los pecados del mundo. Así que Él es la piedra angular sobre la que se construye nuestra vida, pero también sobre la que se construye la iglesia de Jesucristo, su iglesia. Veamos el versículo 5, que dice lo siguiente: y vosotros sois piedras vivas con las que Dios está construyendo un templo espiritual. Es más, ustedes son sacerdotes santos por medio de la mediación de Jesucristo, ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Ahora bien, cuando leemos eso al pie de la letra, puede pasarnos por alto, pasar desapercibido. Esto es lo que quería ayudarles a entender. Cuando estudien la palabra de Dios, no la lean solo al pie de la letra. Tienen que profundizar un poco más. Tienen que leer algunos comentarios. Tienes que profundizar un poco más para entender de qué está hablando. Por ejemplo, ¿cómo soy una piedra viva? ¿Cómo soy un sumo sacerdote? Quiero decir, ni siquiera tengo una de esas camisas blancas y esos pequeños cuellos negros. ¿Cómo lo tendré? ¿De qué está hablando? Quiero ayudarte a entenderlo. Lo que él decía es que tú y yo ya no somos solo piedras como estas rocas que se unen para construir una estructura física, sino que somos parte activa de algo mucho más grande que nosotros mismos. Somos una pieza activa del rompecabezas de Dios construyendo su iglesia. Verás, fue Jesús mismo quien vino y dio su vida. No quiero que pienses en esto. La única razón por la que Jesús tuvo que venir es porque la humanidad la regó. Digamos que la regó. ¿Alguien ha metido la pata alguna vez? Quiero decir, lo intentas y la metes. El resto están mintiendo. Están mintiendo descaradamente en la casa de Dios. Quiero decir, no se debe mentir en ningún sitio. Se trata pero de no se debe mentir en la casa de Dios. Participación total, amigos. Está bien, todos la hemos echado a perder. Pero el hecho es que la humanidad realmente la echó a perder en el jardín. Nosotros somos la razón por la que entró el pecado. Nosotros somos la razón por la que Jesús vino y dio su vida. Y aquí está lo interesante. Jesús viene, vive una vida perfecta sin pecado, se convierte en el sacrificio perfecto. Él mismo va a la cruz, entrega su vida, es crucificado, es enterrado durante 3 días y luego resucita. Después de volver a la vida, pasa los siguientes 40 días recorriendo el país, enseñando y reuniendo a estas personas que ahora lo siguen y que piensan: realmente hiciste lo que dijiste que ibas a hacer. Realmente eres el Hijo de Dios. Realmente eres el Mesías. Y 40 días, al final de los 40 días, asciende a los cielos. Pero justo antes de irse, da este discurso final, este mensaje final. Lo llamamos la Gran Comisión. Pueden leerlo en Mateo 28, versículos 19 y 20, pero él da esta instrucción: vayan. Id y compartid mi historia. Id y contad al mundo por qué vine y luego bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que me parece interesante al respecto. Dejó la construcción de la iglesia en manos de las mismas personas que la arruinaron la primera vez. Literalmente
tenía suficiente fe para creer que, aunque la echáramos a perder la primera vez, aunque fuéramos la razón por la que tuvo que venir y dar su vida, Él nos iba a dar una segunda oportunidad. Verán, Él ascendió para sentarse a la derecha de su Padre. La Biblia dice que Él intercede por ti y por mí. Él es nuestro abogado. Él es quien está allí orando por ti para que lo hagas bien, orando por mí, para que yo lo haga bien y haga mi parte para construir su iglesia. Algo más grande que cualquiera de nosotros individualmente. ¿Cuántos de ustedes como padres han ayudado a sus hijos cuando han metido la pata en su vida? Bien, si son padres, probablemente deberían levantar la mano, porque saben que no hacen lo correcto cuando son pequeños y ustedes intentan enseñarles cosas, y luego, cuando son adolescentes y ustedes intentan enseñarles cosas, hay momentos en los que se quedan cortos. Y cuando no están a la altura, no los echamos a la calle porque se hayan equivocado la primera vez. Al menos no deberían hacerlo. Los buenos padres los acompañan y los ayudan hasta que lo hacen bien. Así que quiero que piensen en la imagen de que, aunque la regamos la primera vez, aunque somos la razón por la que el pecado entró en el mundo, somos la razón por la que nos separamos de Dios. Él dijo, les doy una segunda oportunidad, creo en ustedes, los elijo. Pueden seguir leyendo este pasaje y él dice literalmente, ustedes sois una generación elegida. Han sido elegidos por Dios, son piedras vivas. Son parte viva y activa de la construcción de la iglesia. Continúa diciendo que eres un sacerdote santo. ¿Qué significa eso? Tienes que pensar y comprender qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes no solo traían el sacrificio y realizaban el sacrificio físico, sino que también eran los únicos que tenían acceso directo a Dios. El sumo sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santísimo. Pero si pasamos a la siguiente parte de este versículo, dice que gracias a la mediación de Jesucristo, ahora tenemos acceso directo a Dios. ¿Qué significa eso? Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, gracias a que dio su vida, tú y yo ya no tenemos que pasar por otra persona, no tenemos que pasar por un sumo sacerdote. Podemos ir directamente a Dios. Verán, en aquellos tiempos, amigos, podían ir al templo y llevar sus animales para ser sacrificados, pero ustedes mismos no tenían acceso a Dios. Verán, cuando entramos en esta casa y comenzamos a adorar y ustedes comienzan a sentir la presencia de Dios, amigos, ellos no tenían eso entonces. Tienen que entender que en el Antiguo Testamento solo una persona, solo el sumo sacerdote podía entrar. Por eso es tan importante, amigos, que tengamos la oportunidad de entrar y adorar. Por eso les animamos constantemente, amigos, salgan de su caparazón, venid al frente, adorad. ¿Os dais cuenta de que no todo el mundo a lo largo de la historia ha tenido lo mismo que vosotros tenéis ahora? ¿Cómo poder entrar en la presencia de Dios? Pueden entrar en su sala del trono. A veces venimos a adorar y tenemos la cabeza en otras 5,000 millones de cosas. Estamos haciendo nuestra lista de tareas pendientes en nuestra cabeza. Hacemos nuestro pedido en Walmart para después de la iglesia. Como si estuviéramos tomando nuestro café y simplemente escuchando la música y dijéramos, oh, ahí hay una nota equivocada. Oh, eso podría haber sido mejor. No hagas eso. Amigos, durante el culto se presentan ante el trono del Dios Todopoderoso. Es como si fuera vuestra oportunidad de acercaros, de entrar en el trono de Dios, de escuchar lo que Dios tiene que deciros. Eso es lo que significaba ser sumo sacerdote. Y él dice, ahora eres el sumo sacerdote, ahora tienes acceso directo al trono del Dios Todopoderoso. ¿Por qué no aprovecharlo? Y luego dice, es solo gracias a Jesús, es gracias a lo que Él hizo. Verán, porque cuando fue a la cruz, cuando exhaló su último aliento y dijo, todo está consumado. El velo, que era una cortina que separaba el lugar santísimo, el lugar donde moraba la presencia de Dios, de todos los demás, ese velo se rasgó en dos cuando dijo, todo está consumado. Acceso directo a Dios. La parte final dice que nosotros nos convertimos en el sacrificio. Quiero que piensen en esto. Sacrificios espirituales. En el Antiguo Testamento tenían que traer animales. Tenían que traer un cordero o una cabra o un pájaro. Y literalmente los llevaban al sumo sacerdote y eran sacrificados. Ya no hacemos eso. ¿Por qué? Porque Jesús se convirtió en el sacrificio. Ya no es necesario ofrecer un sacrificio de animales. Entonces, ¿cuál es el sacrificio espiritual que ofrecemos ustedes y yo? Amigos, es la adoración de nuestra vida. Romanos 12, verso 1 dice que tú y yo nos convertimos en sacrificios vivos. ¿Qué significa eso exactamente?
Quiero que lo hagas fácil, Misty. ¿Qué significa eso? Significa que nuestros sacrificios, nuestra obediencia, nuestra adoración, nuestro servicio, nuestras ofrendas, nuestro compartir con otros la esperanza de Jesús. Estas son las cosas que se convierten en nuestros sacrificios a Dios. Muchas veces son cosas que por naturaleza no queremos hacer. Por eso es un sacrificio. Va en contra de cada fibra de nuestra carne. Se trata de dar y no recibir. ¿Sabes? A veces pienso en cómo será el cielo. ¿Alguna vez piensas en el cielo? ¿Alguna vez piensas en las preguntas que le harías a Dios al otro lado? ¿Cosas que podrías preguntarle? Una de las preguntas que sé que le haré es: ¿por qué elegiste utilizarnos a nosotros, personas quebrantadas? Sé que no nos necesitabas para hacer esto, pero ¿por qué decidiste utilizarnos? Y además, me pregunto si experimentaremos, sentiremos o tendremos algún remordimiento. Ya sabes, como en el otro lado del cielo, digamos, ya sabes, el Señor, porque incluso ahora el Señor Jesús está listo en cualquier momento para regresar. Está listo para regresar en cualquier momento. Así que podría venir en cualquier momento. Él podría venir y todos los que lo hemos recibido y tenemos una relación real y transformadora con Él, nos despertaremos, lo haremos. En un instante estaremos en el cielo. Y entonces estaremos encerrados en la eternidad. Será atemporal, no habrá fin a nuestro tiempo con Él. Pero me pregunto si al otro lado seremos capaces de procesar lo que hicimos aquí o lo que no hicimos aquí. Me pregunto si experimentaremos esos pensamientos de arrepentimiento. Porque sé que como iglesia de Jesucristo, como piedras vivas de un edificio, un templo espiritual que Dios está construyendo, eso significa que nuestras vidas deben ser vividas con un propósito. Significa que como creyentes en el Señor Jesucristo estamos en una misión. Significa que tenemos una tarea. Significa que esta vida que estamos viviendo ahora mismo es un vapor. Como dijo Salomón en Eclesiastés, esta vida está aquí y luego se va. Y habrá un momento en el que estemos en el cielo y nos demos cuenta de las oportunidades que tuvimos para poder hacer el trabajo, el ministerio, el servicio al que Dios nos llamó como sacrificios vivos mientras estábamos aquí en la tierra. ¿Le dimos a Dios realmente lo mejor de nosotros mismos en todos nuestros esfuerzos y sacrificios? ¿Agotamos todo nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros recursos? Todas las cosas que el Señor Dios nos ha dado mientras estuvimos aquí. Trabajamos duro para ese momento en el que estaríamos ante Él al otro lado, para poder mirarle a los ojos y decirle: Dios, te lo di todo. Te di lo mejor de mí. Porque, amigos, el reino de Dios estaba destinado a construirse. De eso se trata el reino. El reino nunca debió permanecer estancado. No es que Jesús estableciera su reino y luego dijera: oigan, sea lo que sea, que así sea. No, Él dijo: construyanlo. Construyan mi reino. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios está destrozado por las personas que tú y yo sabemos que se dirigen al infierno. Y la pregunta que nos hacemos a menudo por aquí es: ¿te importa siquiera? ¿Te rompe el corazón lo que le ha roto el corazón a tu padre? Las personas que Él ha colocado estratégicamente en sus vidas para que ustedes puedan ser ese sacrificio vivo y dar un paso adelante y compartir su fe. Para que pueda ser ese sacrificio vivo y servir a su casa, para que la gente pueda llegar a conocerlo, para que pueda ser ese sacrificio vivo y realmente entregarle tus finanzas y decir: Dios, sé que tú me has dado todo esto y no es mío, así que te lo devuelvo. Porque se trata de que se construya tu reino. Sé que llegará un día en el que estaré ante ti y no quiero tener esos remordimientos. Quiero saber que mientras estoy aquí, mientras puedo hacer algo al respecto, viviendo en misión,
te he dado lo mejor de mí. El reino de Dios siempre ha tenido que ver con la construcción. Como decía Misty, como piedras vivas construyendo ese templo espiritual. Pero también se ha tratado de edificios físicos. Puedes leer toda la palabra de Dios de principio a fin. Puedes ver dónde Dios estaba construyendo su reino espiritual y físicamente. Hubo un tiempo, hace miles de años en el Antiguo Testamento, hay una historia preciosa. Deberías leerla si aún no lo has hecho. Es la historia de Nehemías. Nehemías era un líder increíble en Israel. Y por desgracia, las murallas de la ciudad de Jerusalén habían sido destruidas por el enemigo. Y como sabes, no se puede en paz ni experimentar la protección y las bendiciones de Dios como pueblo. Si tus murallas están derribadas, estás expuesto, eres vulnerable. No se puede vivir en paz como nación soberana y como pueblo elegido de Dios si las murallas están derribadas. Así que esto era un problema realmente grave para el pueblo de Israel. Y Nehemías, como líder, lo reconoció y sintió el llamado de Dios para hacer algo al respecto. Así que reunió a todo el pueblo. Y creo que lo sorprendente es la estrategia de construcción que puso en práctica para reconstruir todas esas murallas. Es realmente notable cuando lo piensas. Porque reunió a todos y les dijo, miren, vamos a hacerlo muy sencillo. Básicamente, donde quiera que vivan, donde quiera que esté su zona, donde quiera que esté su barrio, hay un hueco en la muralla cerca de donde vives. Así que solo quiero que cada familia se encargue del hueco más cercano a su casa. Básicamente así es como funcionaba. Y así toda la gente se unieron, todos bajo una misma misión, bajo una misma visión, una misma estrategia. Todos simplemente comenzaron a trabajar y comenzaron a rellenar todos los huecos. Y es increíble cuando lo piensas. Piensa en todas las diferentes familias, hombres, mujeres y niños, todos lanzándose y haciendo su parte para reconstruir el muro y poder volver a estar a salvo, para poder volver a ser un país increíble, de nuevo, donde pudieran vivir bajo la bendición de Dios. Así que todos se pusieron manos a la obra y lo realmente increíble de la historia es que lo hicieron en un tiempo récord, en 52 días, toda la muralla fue reconstruida. Es extraordinario, 52 días. Es un milagro, eso es lo que es. Pero piensen en ello y tenemos que saber que muchas de esas familias, por su oficio, probablemente eran albañiles. Sabían cómo construir, era lo que hacían todos los días. Tenían las herramientas, tenían el talento, tenían los recursos, tenían todo lo que necesitaban. Así que esas familias probablemente trabajaron mucho más rápido. Probablemente apilaron muchas piedras, mucho más que otras familias, porque era su don. Tenía que ver con sus recursos, su talento y sus habilidades. Y probablemente algunas familias no apilaron tantas piedras porque tal vez tenían una familia más pequeña. Tal vez no eran albañiles en absoluto. Tal vez no sabían nada sobre apilar piedras y sus recursos eran limitados. Pero ¿no les hubiera encantado? ¿Te hubiera encantado ser una mosca en la pared durante esos 52 días mientras se construía este muro? Y veías a los abuelos con sus hijos apilando piedras y probablemente a las mujeres echando mortero. Y si eres Misty Hilton, probablemente también estabas apilando piedras porque eres una mujer diferente. Pero todos juntos hacían lo que podían, contribuyendo como comunidad, haciendo lo que podían. Solo hay que escuchar y oír los sonidos de la gente. Todas las generaciones trabajando juntas por esta única causa, para poder volver a ser un pueblo, para poder vivir en paz y prosperidad y todas las cosas buenas que Dios les tenía reservadas. Y así, cuando piensas en esta hermosa imagen, en cómo podemos trasladar eso a nuestra situación, ya que estamos construyendo un edificio, para que nuestros hijos puedan adorar y ejercer su fe y crecer en ella. Estamos sentando las bases para nuestra próxima generación. Y pienso en construir cosas y en cómo pasa el tiempo. Y me encanta cómo después de construir algo como el santuario en el que estamos sentados ahora mismo, es realmente genial poder mirarlo y recordar cómo. Vaya, es increíble. Recuerdo cuando estábamos en el lobby. Ahora es el lobby, pero antes era nuestro santuario. Y antes de eso podemos recordar lo que era la granja, que es donde se va a construir el edificio para los niños. Eso se ha derribado. Y cuando estábamos allí pensábamos en cómo, vaya, es una locura cómo empezamos en nuestra casa móvil
y miramos atrás y reconocemos las grandes cosas que Dios ha hecho. Me imagino que en la época de Nehemías, años después de que se construyera el muro, el abuelo caminaba con sus nietos y les decía: oigan, deténganse, deténganse, deténganse. No, miren, ustedes aún no habían nacido, ¿de acuerdo? Porque no llevan mucho tiempo aquí, pero les digo que hace muchos años, todos nosotros, toda nuestra tribu, hombre, nos subimos a este muro y a esta sección de aquí. Lo hizo nuestra familia. Lo hicimos juntos. Nuestra familia contribuyó. No construimos todo el muro, pero hicimos nuestra parte y nuestra familia construyó esta sección de aquí. Piensa en el orgullo que debieron sentir como familia al poder ver eso y empezar a transmitir esas historias de generación en generación. Y tú sabes, podemos hacer lo mismo al construir este edificio para niños. Podemos hacer lo mismo. Quizás ninguno de nosotros pueda decirles a nuestros nietos: oigan, yo pagué todo eso. Quizás tú puedas hacerlo, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que podremos volver allí con nuestros hijos y nuestros nietos y decirles: miren lo que hizo nuestra familia. Nosotros, como iglesia, nos unimos, amigos. Reunimos nuestros recursos, escuchamos a Dios, entregamos nuestra fe y juntos construimos este edificio. Y miren cuántos niños están viniendo a Cristo y compartiendo su fe con sus amigos. Es algo realmente hermoso cuando el pueblo de Dios se une con un solo corazón, una sola mente y un solo acuerdo en torno a una visión. Imagina lo que puede suceder cuando nos unimos y damos lo mejor de nosotros mismos. ¿Sabes? Cuando piensas en la historia de Nehemías, si la conoces, sabes que hubo ataques durante todo el tiempo que estuvieron construyendo. Literalmente. Decían que lo estaban. Probablemente tenían una espada en una cadera y un martillo, un mortero o una piedra en la otra. Estaban luchando todo el tiempo. Y es interesante porque al igual que nosotros estamos construyendo edificios con el propósito de que más personas puedan venir y escuchar el evangelio. Ya sea que el lobby se convierta en un santuario, se construya el santuario, se realice la ampliación o ahora se construya el edificio para los niños. Les voy a decir ahora mismo, como ustedes son parte, como son una de las piezas, las piedras vivas que se unen para formar parte. No es fácil. No es fácil. Hay ataques que llegan. Cuando te comprometes, cuando dices: Dios, confío en ti, Dios, he oído tu voz y sé que va a ser difícil, pero quiero formar parte de ello. Voy a sacrificarme. Quiero ser parte de eso. Hay ataques que llegan. Literalmente, recuerdo el primer edificio que construimos, el fuerte ataque espiritual al que Brad y yo, especialmente como pastores, fuimos sometidos. Pero, ¿adivinen qué? No nos rendimos. Las personas que estaban con nosotros entonces y que construyeron ese espacio en el que muchos de ustedes fueron salvos, no nos dimos por vencidos. Esas personas que estaban con nosotros no se dieron por vencidas. Cuando fue difícil, cuando estábamos luchando, cuando estábamos peleando, cuando estábamos ayunando, dijeron: Dios, tú vas a tener que ir delante de nosotros. Dios, tú vas a tener que proveer. Dios, esto es tuyo. Todo esto es tuyo. Dios. No nos dimos por vencidos. Pero ¿saben lo que hicimos? Crecimos. Crecimos. Y luego, cuando llegó el momento de construir este edificio, los ataques de 2019, podríamos escribir un libro sobre lo difícil que fue. Nunca hubo un momento en nuestra vida personal en el que estuviéramos dispuestos a decir: a Dios que se encargue otro. Mira, ya hemos superado todo esto. Pero ¿sabes qué? Estamos en 2025. ¿Sabes lo que eso significa? No nos rendimos. No nos rendimos. Y las personas que estaban con nosotros tampoco se rindieron. ¿Fue difícil? Sí. ¿Luchamos? Sí. ¿Hubo batallas? Sí. ¿Hubo ataques? Sí. Pero no nos rendimos. ¿Y adivina qué? ¿Saben cuántas personas han entregado su vida a Jesús en esta sala? Más de 600 personas han entregado su vida en los últimos 2 años en esta sala. ¿Por qué? Porque alguien estuvo dispuesto a hacerlo difícil, porque alguien estuvo dispuesto a decir: voy a hacer esa piedra viva, esa parte activa, voy a desempeñar mi papel, sea cual sea. Y no voy a rendirme cuando las cosas se pongan difíciles. No voy a rendirme cuando lleguen los ataques. Voy a enfrentarme al enemigo y voy a construir. Voy a apilar esas piedras. Y luego miraré atrás con mis hijos y les diré: ¿ven esas fotos? ¿Ven eso? Nosotros fuimos parte de eso. Cuando la gente pase por el nuevo edificio dentro de unos meses, podrán decirles a sus hijos: nosotros hicimos eso. Nosotros lo hicimos. Y cada semana hay niños que se acercan a Cristo. Cada semana se fortalece la fe de los niños. ¿Por qué? Porque hay quienes nos hemos unido. Nadie lo hace solo, sino juntos, el cuerpo de Cristo, construyendo una base para la próxima generación. Así que, en este momento, nos gustaría mostrarles cómo se verá este hermoso edificio para niños cuando esté terminado. Muchos de ustedes
Si han estado aquí durante esta serie, ya lo han visto, pero quizás sea la primera vez que vienen y aún no lo han visto. Pero queremos mostrarles la visión de lo hermoso que será este edificio. Imaginen escuchar el sonido de estos niños gritando y alabando a Dios y aprendiendo sobre Jesús en esta sala. Va a ser algo muy hermoso. Vean esto. El ministerio infantil en la mayoría de las iglesias es a menudo el último ministerio en ser considerado y el menos valorado, pero no en Mountain Movers. Por eso, nuestro objetivo principal en 2026 será crear un espacio seguro para los niños de Momentum, de primero a quinto, para que puedan soñar en grande, creer en grande y hacer grandes cosas para Dios. Así es como será. La visión comienza en lo que ahora es nuestro Kid Connect. Este es el lugar donde registras a tus hijos. La seguridad de los niños es de suma importancia para nosotros, especialmente a medida que crecemos. Crear un espacio seguro es fundamental para formar a esos niños como campeones espirituales. Al final del pasillo a la izquierda habrá un baño familiar, accesible antes de que los niños entren en su zona. Al entrar por lo que en realidad serán las puertas de salida de Momentum Kids, es importante señalar que vamos a construir una cocina industrial a la derecha que va a quedar increíble. Esta tendrá una ventanilla de servicio en Momentum Kids para los campamentos infantiles, el cuidado de niños, campamentos de día y cualquier evento especial de catering que hagamos. Esta sala infantil ofrecerá un espacio mucho más amplio que antes, con mucho sitio para crecer a medida que lleguemos a más niños para Cristo. El espacio también contará con baños de uso individual para niños y niñas dentro de la zona, lo que impedirá la interacción con cualquier persona ajena a la zona que no esté programada para prestar servicio o que no haya superado la verificación de antecedentes. La planta superior permitirá un uso inteligente del espacio adicional para audio, vídeo e iluminación, así como el espacio de almacenamiento necesario. Estamos muy emocionados de poder finalmente poner en marcha este proyecto. La visión de este espacio ha estado en nuestros corazones durante años. Es hora de hacerla realidad. Así que juntos estamos construyendo una base para la próxima generación. Amén. Así que en este momento vamos a comenzar los preparativos para recibir y venir a dar la ofrenda de fin de año ante el Señor. Y Misty les compartirá algunos detalles logísticos sobre cómo pueden hacerlo exactamente. Hay varias formas de llevar su ofrenda al Señor, pero también queremos decirles que si hoy es su primer día en Mountain Movers, no sientan ninguna presión por dar. Nos alegra que estén aquí hoy. Hoy es un día muy especial. No creo que pudieran haber elegido un día mejor que el de hoy para reconocer a través del servicio de hoy quiénes somos realmente. Lo importante es que son las personas para nosotros y lo que significa para nosotros llegar a ellas sin importar la edad que tengan. Así que este va a ser un momento muy significativo cuando llevemos nuestras ofrendas al Señor esta mañana. Entonces, ¿cómo lo hacen? Esta mañana, en unos momentos, les explicaré la tarjeta que se les ha entregado, pero antes quería decirles que el diezmo que traen cada semana puede entregarse de la misma manera que lo hacemos todas las semanas. Pueden dar en efectivo o con cheque en las cajas de donativos. Ahora hay una caja de donativos a la salida, a este lado. Pueden dar a través de la aplicación o del sitio web. Pueden enviar su donativo por mensaje de texto. Pero hoy quiero explicarles la tarjeta que forma parte de nuestra ofrenda de fin de año. La tarjeta que se les ha entregado solo contiene información básica en una de sus caras, lo que nos ayuda a la oficina de contabilidad para darle crédito por ello, ya que esa es su parte. Además, también es una donación deducible de impuestos. Esa información permite al equipo de contabilidad disponer de esos datos para el final del año. Pero en el otro lado hay dos secciones. Una dice, esta es mi donación única para el final de este año. Y ahí puedes poner la cantidad. Puedes dar dinero en efectivo, puedes dar un cheque o puedes darlo digitalmente. Y cuando donas digitalmente, me gustaría explicarte cómo puedes hacerlo. Cuando lo vea en su aplicación, si pulsa MMC en la aplicación MMC, haga clic en dar o vaya a mountainmoverschurch.org y haga clic en dar. Verán aparecer esta pantalla. Será una de las dos opciones, ¿de acuerdo? Lo que quiero mostrarles es que pueden hacer una donación única, que aparecerá así. Y cuando donen para este proyecto, para esta donación de fin de año, tendrán que hacer clic en Be the Church, sé la iglesia, Build the Church, construye la iglesia. Porque ese es el nombre de la campaña en la que hemos estado durante los últimos 2 años y que continuará este último año. Pero tal vez estén aquí y piensen, mi deseo es donar más de lo que tengo en mi cartera en este momento. Así que quiero repartir mi donación de fin de año, quiero repartirla a lo largo de los próximos 12 meses. Quiero dar una cantidad cada mes y la voy a dar a lo largo de 12 meses. Así que si dices que quieres hacerlo y quieres hacerlo digitalmente, puedes seleccionar la opción de donación recurrente en línea. Y te diré que esa es la forma más fácil de dar. Alrededor del 80% de la iglesia dona digitalmente. Así que puedes marcarlo en tu tarjeta de conexión, pero puedes donar literalmente
digitalmente a través de la aplicación o el sitio web de esta manera. Así que esta mañana nos estamos preparando para pasar a otra canción de adoración. Vamos a dejar las luces encendidas para ustedes. Lo que les pediremos que hagan en este momento, si aún no se han preparado para ello, es que como pareja o como individuos le pregunten a Dios, ¿cuál es mi parte? Me doy cuenta de que soy una piedra viva, quiero ser parte de esto. La cantidad no importa, lo que importa es nuestra obediencia. Dios hablará de manera diferente a cada persona de acuerdo, basándose en lo que Dios les ha dado. Pero durante esta canción pueden llenar esa tarjeta de compromiso y pueden simplemente inclinarse en adoración. Al final de esta canción las recibiremos esta mañana, ¿de acuerdo? En este momento vamos a orar por estas tarjetas y si aún no han dado, no pasa nada. De hecho, les daremos un momento durante la siguiente canción para que traigas tu tarjeta. Algunos de ustedes ya las han traído y eso es estupendo. Así que aquellos de ustedes que aún tengan sus tarjetas, las levantaremos en el aire. Y si ya han dado, pueden levantar sus manos al Señor. Y luego, en la siguiente canción, vamos a traer nuestras ofrendas. Padre Dios, estamos muy agradecidos, Señor, por ser parte de tu reino en un momento como este. Dios, estamos muy agradecidos, Señor, por estar en esta casa. Dios, por ser una casa dedicada a Jesús, a ver a las personas venir a Cristo. Dios, y específicamente en este momento, Dios, unimos nuestra fe. Dios, mientras construimos los cimientos para nuestros hijos. Dios, para la próxima generación. Dios, la generación. Dios, que dirigirá esta iglesia. Dios, la generación que serán los líderes. Dios, que serán los que lideren los equipos. Dios, que serán los que lideren los grupos de vida. Dios, serán los pastores. Dios, esa será esa generación. Dios, estamos construyendo esa base ahora, Dios, con nuestro sacrificio, Dios, y nuestra obediencia. Señor, te pedimos hoy, Dios, que bendigas a cada familia, Dios, Señor, cada piedra viva. Dios, oro por tu favor y tu bendición sobre su sacrificio. Dios, y cuando las batallas se pongan difíciles, Dios, ruego que recuerden que no nos rendimos. Dios, no vamos a rendirnos contigo. Tú no te rendiste con nosotros. Cuando las cosas se pongan difíciles, nos enfrentaremos al enemigo. Veremos la victoria, Dios. Llegaremos hasta el final. Dios, te pedimos que multipliques esto, tal como multiplicaste los panes y los peces cuando alimentaste a los 5,000. Dios, lo hiciste de manera sobrenatural. Dios, nosotros hacemos nuestra parte. Dios, multiplícalo sobrenaturalmente para hacer el resto. Dios, oramos por cada persona que entre en esa sala y escuche el evangelio de Jesucristo para que su vida cambie para siempre. ¡No! Oramos en el nombre de Jesús.